Buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar y esto es Careo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más con ustedes, como todos los sábados. Y a ustedes que nos hacen el honor de sintonizarnos por esta 106.5 Sol FM, de vernos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Careo Semanal, saludando a mi querido compañero de labores, Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo Almanzar. Como todos los sábados, aquí estamos tratando de brindar una visión diferente, un punto de vista diferente a lo que normalmente observamos todos los dominicanos en todos los programas de opinión, programas de todas las cosas que nosotros vemos durante todo el tiempo, durante toda la semana, nos viven bombardeando de todas las ideas y todo eso. Tratamos de hacerlo de manera un poco diferente. Estamos en este sábado nosotros dos, solamente saludamos a nuestro compañero José del Castillo, que se encuentra atendiendo compromisos de salud de su familia en la ciudad de Miami. Está fuera del país. De seguro que nos está escuchando. Un saludo para él y lo esperamos el próximo sábado. Bueno, Luis, esta semana tenemos que trasladarnos a la arena del Congreso. Primero. El Congreso. Se aprobó el presupuesto finalmente. Finalmente se aprobó el presupuesto con la crítica y la queja de algunos congresistas de que no vieron las letras chiquitas de lo que el Congreso, que no solo estudiaron. Yo pienso que... Pero eso nosotros lo teníamos aquí, sí, el presupuesto, y lo podíamos bajar. Bueno, teníamos el proyecto. Pero la verdad es que, claro, eso lo trabajó una comisión bicameral que estaba integrada por diputados y senadores, como se estila, ¿no? Sí. Casi siempre se integra una comisión especial ad hoc que usualmente son las comisiones de presupuesto de ambas cámaras que trabajan juntas para no... 20 y pico de congresistas sí, que integraban esa cámara. Y además es un tema de economía de tiempo. Si hay que discutir algún aspecto para que no se modifique en una cámara y tenga que volver, se trata de evitar eso. Entonces se discute todo de consenso, y así cuando sucede la discusión, en el primer lugar que suceda, sea la Cámara de Diputados o sea el Senado, pues ya sea una pieza que haya sido discutida por los integrantes de la Cámara a la que va en segunda, para su segunda aprobación, ¿no? Pero la queja de que no vieron la letra chiquita cuando la estaban presentando en la pantalla del Congreso, yo creo que no es justa, ¿verdad? Porque si usted la quería, usted la podía bajar, usted la podía estudiar, se la podía llevar para su casa. Ellos querían leerla en la pantalla. Ellos querían leerla ahí porque ellos llegaron. Hay mucha gente de más de 40 años ahí. Sí, que no la veía, que era muy pequeña. Y otros, algunos tienen presbicia, otros son miopes. Y hay miopes políticos también. Pero todos saben leer. Sí, bueno, yo entiendo que sí, que saben leer todos. Bueno, esa es ahí el detalle. Entonces, bueno, lo que pasa es que saber leer, no es lo mismo saber leer que tener un nivel decente de lectura comprensiva. Exacto. Y cosas que están redactadas en lenguaje técnico, como el presupuesto. Bueno. O sea, hay que hacer un esfuerzo para entender algunas cosas, cómo funciona el Estado. Yo creo que el uso del barrilito pudiera ser mucho provecho en ese sentido, porque tú puedes contratar, aunque sea de manera puntual, un técnico que sepa de los asuntos que usted va a comprometer su voto en el Senado o en la Cámara de Diputados. Es que es un tema, mira, y qué bueno que tú tocas ese tema del barrilito. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted ve el detalle de los presupuestos de las cámaras legislativas, se da cuenta de que la asesoría, o sea, las partidas de asesoría, la verdad es que son ridículas. O sea, tú no puedes buscar... Eso denota o que el congresista sabe mucho de todos esos temas y no necesita al asesor
O que no quieren que sepan. Bueno. Porque es así. O sea, tú tienes que tener... porque esto es una cuestión de recursos. Sí. O sea, tú no puedes, por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros? Bueno, que las partidas del presupuesto de educación, probablemente, pues como teníamos necesidades primarias básicas, donde no había escuela, no había comida en las escuelas, no había... Entonces, primero tú tienes que asegurar eso, antes de enfocarte en lo que es la calidad, elevar el nivel de los contenidos, etcétera. Entonces, aquí hay un tema, y es que realmente hablamos mucho del barrilito, pero el equipo de trabajo de un congresista de aquí, si usted lo compara con otros países, aquí nos gusta mucho hablar de Estados Unidos, sí. Pero por ejemplo, un senador en los Estados Unidos tiene un staff de más de casi 40 personas. De primera calidad, de primer orden. Ahí hay scholars, o sea, ahí hay gente que son... De universidades. De universidades de renombre que ganan como salario base unos $150,000 más o menos. Es un prestigio para esos profesionales decir que pertenecen a la oficina técnica de tal o cual senador o congresista. Y hay diferentes niveles. Por ejemplo, hay asesores de congresistas específicos, pero hay asesores de comisiones. Y hay asesores de la Cámara completa. O sea, es por nivel, y por eso es que cuando una ley entra ahí, ya esa ley le han trabajado un equipo de expertos que son, o sea, formados en la materia, gente que tiene 15 años, 20 años en eso, que ha escrito, bueno, de todo. O sea, eso es una carrera. Así es. El manejo legislativo interno. Entonces nosotros no queremos ninguna de las dos. Bueno, sobre todo la oposición, porque se supone que el gobierno cuenta para la preparación de ese documento, de ese presupuesto, cuenta con una cantidad de técnicos que están en los ministerios y que están en las oficinas del gobierno, que han preparado eso y tienen conocimiento pleno de eso. Ahora, la oposición o los demás partidos deben tener esos técnicos que le digan, mira, aquí hay un problema, aquí hay esto, y señalar y hacer uso político de esa información técnica, pero si no tienen el uso técnico de eso, no van a hacer ninguna buena oposición. Bueno, otra cosa es que el Congreso, en los últimos 3, 4 periodos, o sea, no ha habido un equilibrio en el número de legisladores. Siempre el que ha estado en el poder ha tenido una mayoría que le permite aprobar lo que quiera o ejecutar su agenda, y entonces eso también posibilita que se apruebe rápidamente, sin mucha discusión, el presupuesto. Y eso habla de la percepción de la población en general de que los partidos y los partidos políticos y que el gobierno debe ser presidencialista. La gente vota por el presidente, la gente vota por el liderazgo. No hemos salido de esos conceptos desde la era de Trujillo, en donde el caudillismo se imponía y donde la gente vota masivamente por el líder, por el presidente. No vota por el senador que entienden que va a hacer mejor trabajo por la provincia, vota por el partido que está arriba y que quiere que gobierne. Bueno, eso paulatinamente irá cambiando, porque ya las elecciones son preferenciales prácticamente en todos los niveles. O sea, la votación es personal. Vimos como en el proceso electoral pasado, pues en lo municipal se dividió, aunque subsistió el arrastre a nivel municipal para el alcalde, que ya fue, por cierto, en una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, pues fue ya también eliminado, ¿no? Ahora, sí, de manera que ya no hay instancias en donde haya arrastre en ninguna de las... Y podrá haber un mayor equilibrio entre las salas capitulares y los alcaldes, que es lo que se quiere, que haya un sistema de pesos y contrapesos en los niveles de gobernanza. Y eso va a llegar ahora al nivel municipal. Llegó al Congreso porque, si tú te fijas, al separar las elecciones, la composición en el Senado es abrumadoramente mayoritaria a favor del PRM, pero en la Cámara de Diputados no es así, es un poco más equilibrada, porque ahí es el voto preferencial, y hay unos sistemas de conteo, como es el método de Hunt, que favorece
o sea, equilibra más, vamos a decir, no que favorece. En función de la cantidad de votos. Exactamente, en función de la cantidad de votos. Eso mismo se va a producir a nivel municipal ahora, donde podrá haber un partido que tenga un mayor número de alcaldes, pero otro tendrá mayor número de regidores. Y entonces habrá que llevar los niveles los pactos ahora van a ser mucho más, van a cobrar mucho más importancia, porque se van a dar en todos los niveles ya. Se van a dar. No obstante, hay que cambiar la cultura de las personas, porque hay gente que, aunque haya esa previsión en la parte electoral del no arrastre, en la mente, en la cultura de las personas, de los votantes, si sigue el caudillismo, va a votar por el que diga el caudillo, sin pensar, por el que esté del color del partido, independientemente de que lo conozca o no. Bueno, que en la psiquis del dominicano todavía eso, pero irá cambiando porque es un proceso de educación. Los partidos políticos en este país no son democráticos. Porque el votante no es demócrata. No tiene concepto de lo que es la democracia. Bueno, pero a lo interno de los partidos hay poca democracia también. Bueno, pero la crisis que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el PLD, es fruto de la mentalidad no democrática. Del abandono de la democracia del partido PLD. No, nunca hubo. Es que el PLD nunca fue democrático. Ese es el gran... esa fue, podríamos decir, la gran falencia, ¿no? De Bosch, quizás, que fue lo estructuró. Bosch estructuró el PLD montándose en una... en un... Discurso. Vamos a decir... En una estructura, ahora la redundancia, una plataforma, más bien, gracias, de partido de izquierda, de izquierda radical. Donde eso no era una variable a considerar. Era el momento geopolítico que lo determinaba. El PLD se funda en el 73, plena Guerra Fría. En la Guerra Fría. Entonces, de eso lo acusan para su derrocamiento. Exactamente. Y él valida históricamente a quienes lo acusaron de eso porque funda un partido con una estructura marxista. Sí, incluso los símbolos que se utilizaban, la gorra, la estrella. La estrella, o sea, eran símbolos de esa muy relacionados con eso. Y la estructura del PLD, cuadro, círculo de estudio, eran muy parecida a los del Partido Comunista. Y que producía una élite de privilegiados culturalmente. Ahí hay mucho marxismo, mucha de la teoría de Antonio Gramsci, de la hegemonía cultural, de dominar la narrativa, de situarse por encima, ¿entiendes? Eso fue lo que originó el PLD. Y el PLD entonces continuó su ciclo, comenzó a ganar elecciones y se olvidaron de la democracia. ¿Y qué resulta? Bueno, ¿qué pasó? Cuando la democracia le falló a un grupo o se sintió víctima de lo mismo que ellos practicaron mientras estuvieron ahí, pues decidieron irse y se desprendió ya la historia, el resto de la historia lo sabe todo el mundo. Ahora, también en el PRM, porque el PRM no vivió ese cisma, porque no hizo elecciones. Bueno, el cáncer de toda la vida del PRM era el constante divisionismo, el constante desmembramiento. El fraccionalismo detrás de los líderes que se destacaban. Entonces se destacaba uno, inmediatamente la mitad iba hacia un lado y la otra mitad se quedaba. Y volvía y se repetía ese fenómeno y eso lo apartaba de las posibilidades del poder durante muchísimo tiempo. Bueno, y eso no sucedió ahora porque los pactos comenzaron desde el proceso interno. Recuerden que ahí la presidencia y la secretaría general se repartieron. Tú uno, yo uno. Se negociaron. Sí, se distribuyeron. Tú uno, yo uno, los dos grupos grandes. Y tú pones a uno, yo pongo a otro. Y entonces mitad y mitad. Y así fueron, pero cuando llegó el momento en el cual se podía producir algún conflicto, decidieron no hacer ninguna elección. O sea, la primaria a nivel municipal, congresual, eso fue, no se dieron prácticamente. Se reservaron los puestos importantes y se quedaron ahí. Bueno, se reservaron, recuerda que al PRM lo llevaron al Tribunal Superior Electoral porque se reservó todas las candidaturas en determinados niveles y querían hacer primaria toda la primaria concentrarla en un solo nivel, que era el nivel de los regidores.
pero después alcaldía, diputaciones, senadoría, todo eso se lo habían reservado y eso hubo que ir al Tribunal Superior Electoral y resolverlo mediante una sentencia. O sea que no había la intención de someterse al escrutinio de nadie, ni a la base, preguntarle nada a la base. Quiere decir que nos falta mucho en términos de los dos partidos principales, que a pesar de que se disputa quién es la segunda fuerza, pero está claro que los dos partidos más importantes de la República Dominicana, en términos de las últimas elecciones, es el PRM y el PLD, y en ninguno prima el espíritu democrático. Bueno, y tampoco los partidos pequeños, porque el presidente Fernández se ha ido a fundar un partido que lo menos que tiene son las siglas de su nombre, sí. Como LFP, y donde ahí yo no veo que han elegido a nadie. O sea, yo como que no veo cuál es la... Y veo que todo se monta en torno a él, sin hacer primaria, sin que haya liderazgo alterno. O sea, todo está estructurado alrededor de él y su figura. Entonces, yo no veo cuál es la cultura democrática. Bueno, pero tampoco la veo en el Partido Reformista. Pero hay no la veo en el PRD. En ninguno. Tienes razón. Y bueno, ahora ellos... Ni en Alianza País la veo. Yo veo que Guillermo Moreno es presidente vitalicio de Alianza País. Sí. Y, por lo menos al nivel presidencial no. Pero ahora hacen unos congresos en donde se habla de eso. Por lo menos se habla y vamos a ver los resultados de esos dos congresos, el congreso del PLD. Pero ellos hablan para las generaciones futuras, no para las de ellos. Y la Fuerza del Pueblo también está inmersa en un congreso. Sí, digital, por cierto. Digital. Veo que Franklin Almeida es el coordinador del Congreso Digital de la Fuerza del Pueblo. Sí, muy apto y sabe mucho de eso. Sí, una persona que se caracteriza por su pensamiento progresista y moderno. Digital. Sí. Es así. Pero bueno, eso es lo que hay. Bueno. Luis, vamos a pasar a un tema. Esta semana también vimos el informe de Standard & Poor's. Standard & Poor's. Interesante. Tú sabes que Poor's, en 1860, Barnum Poor. Tú sabes que en el 1860, la única y la más importante actividad económica de los Estados Unidos eran los ferrocarriles. Ahí se estaban haciendo todos los ferrocarriles desde todas las vías, desde cada pueblo a cada pueblo había una empresa de ferrocarriles y era como los bancos de ahora, ¿no? O sea, la empresa del ferrocarril era tan importante como las empresas financieras. Y entonces hubo este señor, Barnum Poor, que hizo un libro o un informe en donde hablaba de cuál eran el estado financiero de cada una de las empresas de los ferrocarriles. Y decía, fulano está invirtiendo mucho, perdió allí, no pudo hacer esto. Y entonces la gente lo referenciaba para las inversiones en las empresas de los ferrocarriles. Y eso se mantuvo como el indicador de esas empresas, el indicador financiero de esas empresas. Y después vino Standard, que era una empresa sobre todo lo demás que no eran ferrocarriles. Es decir, que Standard era la Standard Statistic Bureau, era la empresa que hablaba, como ya Poor's tenía la de los ferrocarriles, ella hizo entonces uno parecido, pero para todo lo que no es ferrocarril. Y entonces, en el 1900... Era estándar. Era estándar de todo, sí. Correcto. Entonces, en el 1941 se fusionan Standard & Poor's para hacer el conteo, el estatus de todas las empresas económicas en los Estados Unidos y hace ese informe famoso que hasta la fecha, después en 1966 la compró McGraw-Hill, pero se constituyó en el informe financiero del riesgo, el estatus de riesgo, de la calificación del riesgo de todas las empresas. Fíjense que como un informe se convierte en el indicador de hacia dónde deben ir las inversiones. Y en el día de hoy, Standard & Poor's, junto a Moody o Finch, que son las tres más importantes, mantienen el 95% de todas las inversiones, el liderazgo va más bien, de todo lo que son inversiones en la bolsa. Entonces, es muy importante
que nosotros como país, y están todos los países calificados ahí, muy importante que Standard & Poor's, cuando se refiere a la República Dominicana, nos haya colocado en un estatus de BB menos. BB menos, porque hay varias calificaciones. Está la AAA, que es la máxima, después viene BB hacia la D o hacia la C. Y República Dominicana se mantiene en una calificación de BB menos, que la mantuvo, porque nosotros hemos estado... Claro. Esto te iba a decir que de los pocos países de Latinoamérica que se ha mantenido, al menos mantuvo su calificación, lo cual habla muy bien de la fortaleza de la economía dominicana, que a pesar del choque que ha recibido. Claro, y el último informe fue en mayo y mantuvimos la misma calificación. Lo único que ahora varía un poco el outlook, es el panorama, lo que se prevé, y las previsiones son o positivas o negativas. Nosotros estamos en una calificación de negativa, como muchos países más. ¿Por qué? Por la pandemia. La pandemia obviamente impacta económicamente todos los países, ha impactado económicamente todos los países, y esa calificadora de riesgo dice que el outlook es negativo y que tiene inminentemente que abocarse a una reforma fiscal. Claro, nosotros teníamos ese problema de baja presión fiscal. De hecho, que habíamos estado arrastrando. De hecho, es la segunda o tercera más baja de Latinoamérica. Así es. Teníamos ese problema. Entonces, hay aquí un juego de lógica. Porque por un lado se construye una narrativa de que el gobierno de aquí, que hay dispendio, que gasta mucho. Pero ¿qué resulta? Que tú tienes la presión fiscal más baja y uno de los déficits más bajos de Latinoamérica. Entonces tú no puedes ser el que más gasta. O sea, tú eres al revés, tú eres el que menos gasta. Porque tú recibes menos dinero, te endeudas menos y tienes menos déficit que el resto de los países latinoamericanos. Así es. Ahora bien, nosotros teníamos o tenemos que resolver ese problema. Ya de hecho está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que tiene unos objetivos quinquenales para ir elevando la presión fiscal. Que es inminente. ¿Qué sucede? Nosotros estamos 4 o 5 puntos por debajo de donde debimos haber estado y donde como sociedad nos comprometimos a estar a través de esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y ahí comienza todo nuestro problema. Viene conectado el déficit eléctrico, que hay que resolverlo mediante un pacto eléctrico. Ese pacto que regule para conjurar esos déficits, porque hay una proporción importantísima de nuestra deuda que viene originada por el déficit en el sector eléctrico. Y eso hay que ponerle fin. El otro pacto que viene derivado de esa estrategia es el pacto laboral. Nosotros no podemos seguir con uno de los 3 salarios más bajos de América Latina. Así es. O sea, pero para eso hay que reformar el cuerpo legislativo, número 1, y 2, o sea, el ambiente laboral en sentido general en la República Dominicana. Aquí la última negociación sectorial que se dio importante fue la que trajo como consecuencia el Código de Trabajo, que es del año 1992. Ya estamos en el 2020. O sea, es una legislación que tiene 28 años. El país, la base y la economía de este país ha dado un giro de 180 grados en estos 28 años. Y son compromisos que la República Dominicana había estado dilatando y que son tareas pendientes, como tú bien dices, de cosas que son inminentes, que nosotros tenemos necesariamente, que la habíamos estado dilatando por el crecimiento económico que habíamos experimentado en los últimos años y que nos habían permitido dilatar esos compromisos pendientes. No estaba saliendo bien haciéndolo mal. No estaba saliendo bien, a pesar de que era inminente que debíamos haber hecho esa reforma fiscal, por ejemplo, pero con ese crecimiento económico que se experimentó, pudimos dilatar eso más. Me imagino que por cuestiones políticas. Claro, porque nadie quiere asumir ese costo. Eso es un costo político elevado. Ni el ciudadano quiere que lo fiscalicen más o que lo graben más. Ni los empresarios quieren que lo graben más. Nadie quiere. Y el gobierno no quiere asumir el costo político. Nadie quiere. Porque los ciudadanos entienden que es el gobierno que está presionando
fiscalmente. Y también porque, bueno, que se lo roban, que lo botan, que bueno, Exacto. todo eso. Todo lo que viene, todo pero lo que viene añadido, porque que no es más que lo que se usa para reafirmar esa conducta que tenemos, o sea, su nombre lo dice, impuestos. Nadie quiere pagar impuestos. Nadie. Benjamin Franklin lo decía. Hay dos cosas de las que nadie escapa en la vida, que son la muerte y los impuestos. Y los impuestos. Entonces, Luis, hay un tema de la sostenibilidad fiscal. ¿Qué es lo que ha sucedido este año? Sí, pero que antes que entre en eso, el Standard & Poor's habla en ese mismo informe que nos califica de la necesidad que tiene este gobierno con la composición del Senado que tiene, con esa mayoría del Senado, a que debe inminentemente abocarse a una reforma fiscal. Claro. Es obligatorio y el mismo incluso informe lo está diciendo. Le pone fecha. Y le pone fecha. O sea, que ya le dicen, miren, ya... Ustedes tienen que hacer esto. Esto si no lo hacen en el 2021... Esa calificación no se va a poder mantener. Exacto, no van a poder mantener lo que tienen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se acelera todo esto? Bueno, porque se aceleró el ritmo de endeudamiento en este año. Así es. O sea, los pronósticos de endeudamiento que había para República Dominicana eran probablemente el 50% de lo que se terminó tomando prestado. Nosotros teníamos un endeudamiento que lo hablan esas mismas calificadoras de un 46, 48 y está a nivel de 56, 58. Claro, pero esa es la del sector público no financiero. No financiero. Pero cuando tú le sumas deuda, consolidando la deuda del Banco Central de la crisis bancaria, la deuda se mete casi en 70% ya. 60 y pico por ciento. Entonces, ya está llegando a un nivel de insostenibilidad. Nosotros el 2020 probablemente podremos manejarlo, pero si no se hacen las reformas en el 2021, el 2022 va a ser inmanejable. Eso es así. Y eso, que yo estoy viendo, y hablábamos ahorita, hace unos minutos del presupuesto, yo estoy viendo que ese presupuesto se está haciendo sobre unas estimaciones que difíciles de conseguir. O sea, aquí se está apostando a un aumento de las recaudaciones, se está apostando a una reactivación económica a una velocidad X, pero entiendo que se está siendo muy optimista, porque aquí hay un problema de desempleo grave. Y la caída, el retiro de los programas o la reestructuración de los programas necesariamente va a ser tendente a dárselo a la menor cantidad de gente posible. O sea que habrá algunos que se van a quedar sin nada. Así es. Eso es así, ¿eh? Entonces, tú tienes los programas FASE, Quédate en Casa, todos esos programas de asistencia tenían dos objetivos: mantener la producción y evitar la caída de la demanda agregada de bienes y servicios, mantener la rueda moviéndose. Ahora, cuando tú le quitas el componente en uno, baja la demanda agregada, porque le deja de dar los 10,000 pesos que le estaba dando, porque ahora tú le vas a dar 5,000. El poder adquisitivo baja. Entonces baja la demanda de bienes y servicios. Correcto. Y si quitas el de asistencia a través de apoyo de nómina, que es FASE, entonces vas a afectar la producción, porque va a bajar. Esta semana había un video, y para que tú veas cómo eso ya está empezando a verse en la economía. Esta semana había un video circulando de un productor de papa de Constanza, donde él trajo un camión. Él se está quejando porque trajo un camión de papa y tuvo que devolverse con él, porque no encontró quien la pagara prácticamente a ningún precio. Y él ahí habla de cómo se la pagan a ellos allá y cómo la venden en los supermercados. Uh-huh. Y él dice que está lleno de papa importada. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sencillo, cuando bajó la demanda a partir de marzo, unos tienen excedente porque no pudieron desmontar los cultivos, ya estaba sembrado todo, y otros dejaron de producir, que es el caso de los pollos y los huevos, que bajaron la producción porque bajó la demanda. Entonces ya perdían, tenían un excedente. Pero mira cómo el mercado ya está comenzando a mostrar señales de desajuste en los niveles de producción de bienes primarios. Pues, sí. y eso, todo eso hay que atenderlo. Porque... claro, pues tú tienes que equilibrar eso. Y ese es el gran desafío que tienen estas autoridades.
que no me cabe duda que están preocupados por eso. No, y tienen una suerte de que las autoridades monetarias están haciendo su trabajo bien. Bueno, y vamos a ver una cosa. El comercio, y ahí están las estadísticas del Banco Central de la venta del fin de semana de Black Friday, que aumentó el uso del monto transado con tarjeta de crédito. Ahora, sí. hay que ver, porque es una estadística un poquito que hay que tomarla con pinza. Porque hay que ver si lo que subieron fueron los precios o el número de transacciones. Sí. O sea, hay una correspondencia paralela entre una cosa y otra. Sí, uno se da cuenta que las entidades financieras están motivando el consumo. Tú y yo ayer hablábamos de estos especiales que están en las principales tiendas de la capital, en donde te ofertan un porcentaje menos para incentivar el consumo. Sí, aquí hay ofertas de 35 hasta 40% en alguna tienda. Cuando tú consumes con esa tarjeta de esa entidad financiera. Uh-huh. Es decir, que se está motivando al consumo y las ferias, la feria de vehículos y otro tipo de actividades que están motivando a ese dinamismo de la economía. Es decir, que se mueva. Sí, pero por ejemplo, a mí me tocó, y hablábamos en ocasión de eso, y me tocó ir a una tienda X aquí ayer y vi, sí, ciertamente, buena oferta, pero no vi la cantidad de gente, o sea, yo no lo voy a decir por aquí porque se supone que, que no debo decirlo porque es una sorpresa para mi hijo. O sea, yo he estado otros años adquiriendo comprando unos artículos y veo la cantidad de gente que había en años anteriores y vi la que había ayer. Entonces, no, la verdad es que había menos. Está resentida la economía. Obviamente. Entonces, el desafío es reactivar en los niveles que estaba antes. Pero este presupuesto, volviendo al presupuesto, toma en cuenta esa reforma fiscal que ya Standard & Poor's está casi obligando a que el gobierno asuma. Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos maneras de hacer la reforma fiscal. Está hacer los parchos que se hacen donde los parches que se hacen consuetudinariamente, donde no hay una gran discusión a nivel con los actores económicos y sociales, sino que, bueno, un grupo se reúnen y más o menos pactan algo ahí para salir de paso. Y está la otra, que es lo que es mandatorio en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es suscribir un pacto fiscal, donde hayan objetivos de recaudación y objetivos representados todos los sectores en esa discusión. Donde hayan objetivos de recaudación y objetivos también en el gasto público. O sea, una política más clara de gasto, más, o sea, que sea pactado en una estrategia ya a largo plazo, que todos los gobiernos que vengan se monten sobre ella. Eso es lo que ha faltado. No se ha hecho así. Yo no sé si en el año que viene eso se pueda dar. Porque primero hay que salir del pacto eléctrico. Sí. Porque eso tiene mucho que ver con lo que es la calidad del gasto del gobierno. Tú primero tienes que resolver eso. Entonces después abocarte a discutir lo otro. Entonces, yo no sé, por ejemplo... El problema eléctrico es apremiante, eso hay que resolver. Por ejemplo, si tú terminas la discusión, sí, claro, el problema eléctrico, probablemente el de generación está resuelto con Punta Catalina, pero falta el de distribución, que es donde están las pérdidas. O sea, tú pierdes el 20% de la energía que sirve el generador, una pérdida en redes demasiado grande. Y eso lleva una inversión enorme de recursos y tiempo. Entonces, ahí viene esa discusión. Después que se termine esa discusión, entonces iremos a discutir lo que es el tema del pacto fiscal. Pero suponte tú que terminemos en el primer cuatrimestre del año de resolver la parte eléctrica, siendo optimistas. Y entonces ahí abocarnos en la segunda mitad del año a discutir el pacto fiscal. Habrá tiempo para discutirlo en unos meses. El pacto eléctrico tiene años discutiéndose. Sí. Y cuando estaban a punto de firmarlo, pues un grupo se paró y dijo que no. Sí, es el más crítico de todo porque es el más difícil. Pero el fiscal es peor, más conflictivo. Todavía. O sea, si nosotros no hemos podido resolver un problema que sabemos que tenemos
que es el problema eléctrico ancestral. Imagínate tú cuando vayamos a discutir que hay que desmontarle los incentivos a alguien, que hay que grabar a alguien, que hay que subirle un punto a este, quitárselo a aquel. O sea, esa va a ser una discusión difícil entonces los demás diciéndole al gobierno, a mí hay que ponerme un punto porque tú gastas mucho en esto. ¿Entiendes? O sea, es así, eso va a ser difícil. Eliseo, pero no hay mejor momento que este, que está en su apogeo, un nuevo gobierno con un índice de aceptación tal, incluso el sector financiero, el sector privado está en sus mejores momentos con el gobierno. Bueno, eso es cierto. Ahora, y también entender que lo que está en juego es precisamente lo que están cuidando quienes no quieren que lo graben. Porque si no lo graban, lo que ellos tienen no va a valer nada. ¿Entiendes? La situación se va a deteriorar tanto que no va a valer nada. O sea, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu negocio, pues eventualmente se irán por el coladero. Porque si la situación económica de aquí se vuelve insostenible, entonces nadie va a tener nada. Todos vamos a quedar igualados en la miseria. Entonces, para mantener el ciclo de evolución socioeconómica del país, se necesita reorganizar el aparato fiscal. Más justo, los impuestos yo sé que nunca no son agradables, pero sin impuestos no hay desarrollo. Es así. Lamentablemente es así. Yo creo que nos toca pausa. Vamos a hacer una pausa. Nos toca pausa. Y entonces volvemos con el otro tema para entonces llegar con nuestro invitado, otro plato fuerte. Sí. El doctor. Pero aquí no dan entrada ni postre, nada más plato fuerte. Pero ¿cómo es la cosa? El doctor Eduardo Jorge, nuestro invitado que llega. Pues vámonos a la pausa. Esto es Careo Semanal. Nos vemos en breve. Careo con habilidad.